Levántate en esta mañana, humíllate delante del gran y poderoso Dios, preséntate delante de su presencia, implora su misericordia, implora su perdón, implora su favor y adórale en este tiempo. Dale gracias por todos los beneficios que has recibido y que recibirás de él. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 21. La palabra de Dios dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Queda excluida, perdón. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confiamos en la ley. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Bueno, mis amados, Pablo en esta carta viene abiertamente haciendo una división entre los que son de la fe. Sí, no está haciendo énfasis en los que no son de la fe en este momento. Está diciendo, hay dos clases de creyentes. Los que son de la circuncisión, es decir, los que han entrado eh, en el pacto de Dios con Abraham, los que buscan a Dios a través de la fe de Abraham, por así decirlo. Sí. Y los que no hacen parte de este pacto, que no se han circuncidado, sino que han determinado creer en Dios sin entrar en el pacto de Dios con Abraham a través de la circuncisión. A esto se le llama los incircuncisos, pero sí a través de la fe del Hijo de Dios. Pero en medio de toda esta división, Pablo es muy puntual. Pueden estar los de la circuncisión de un lado y los de la incircuncisión en otro lado. Pero ya lo había dicho Pedro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo está diciendo la ley es buena en cuanto nos permite reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados delante de Dios. La ley es buena porque nos permite ver a un Dios que es perfecto, que es santo, y nosotros pecadores. Es buena en cuanto nos marca el camino que se debería seguir para agradar a Dios. Pero es mala en cuanto, entre comillas, en cuanto no salva a nadie. Nadie por la ley fue salvo.
Ni antes ni después Pablo se atreve a decir. Es que antiguamente, antes de Jesús, Dios pasó por alto los pecados. Yo aclaro esto. No es que Dios se haya hecho el de la vista gorda. Es que solo fueron salvos los de la fe, no por la ley. Y lo va a decir luego en el capítulo 4, Abraham no fue salvo por la ley. De hecho, Abraham es antes de la ley de Moisés, pero es salvo por esa ley esculpida en su ADN. Es salvo por la fe que desarrolló en obediencia al Dios Todopoderoso, al Dios de la creación, al Dios que se le reveló. Sí, mi amado, mi amada. Pablo establece estas dos separaciones, estas dos formas de presentar el cristianismo. La fe, los que son de la circuncisión y los que no son incircuncisos. Y Pablo lo hace en el sentido de mostrar que Dios es un Dios para todos. Sí, el judío creía que Dios solamente era Dios para el pueblo de Israel. Pero Dios creó todo el universo. Creó el planeta Tierra y creó toda la raza humana. Creó la humanidad. Entonces todos viniendo a ser criaturas de Él. Todos viniendo a ser creación de Él. Todos habiendo sido criados por Él. De una u otra manera. Debemos entender que Él es Dios, no de un pueblo, sino del universo entero. Dice el salmista que Él gobierna todo el universo, que todo está bajo sus pies. Así de sencillo. No sé si está captando la idea en esta mañana. Pero Pablo dice, bueno, qué bien, y que entiendan que ustedes son de la circuncisión, ustedes los que son judíos y los que quieren judaizar, listos, son de la circuncisión, pero no son más que aquellos que no se han circuncidado. Nadie es más que nadie. Y Pablo es concluyente. Aquí todo mundo es pecador. Todo mundo le ha fallado a Dios en alto o menor grado, pero todos hemos fallado. Él lo dice así, abiertamente. Óigalo bien, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aún más luego va a decir, porque la paga del pecado es la muerte. Va a decir que estábamos muertos o estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, sin importar si soy circuncidado o si no lo soy. Así que los actos rituales o los rituales de purificación, de limpieza, ninguno de ellos me hace libre de la condenación, ninguno de ellos me hace salvo realmente. Aquí lo que realmente me salva, digámoslo de una vez por todas, es la fe en Cristo Jesús. Sí, mediante esa fe fue Abraham justificado, lo va a decir luego Pablo. Así de sencillo. Nadie podía ser justificado antes ni por la ley ni por nada. El hombre estaba separado de Dios, por eso cuando Adán y Eva pecan, lo primero que sucede es que tienen que ocultarse porque no resisten la presencia, la santa presencia del Dios Todopoderoso. Tuvieron que ocultarse de esa gloria, de esa poderosa presencia. ¿Sabe? La verdad de esto es que si Abraham no se oculta, hubiese sido pulverizado inmediatamente por la radiación poderosa de la gloria de Dios. Sí,
inmediatamente hubiese muerto él y Eva. Así que desde lo oculto, desde la cueva, hablaron con Dios y le respondieron. Porque cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, está separado de Dios. Queda apartado. Pecado es todo aquello que nos esclaviza y nos separa, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Pero te tengo buena noticia. Sí, el pecado nos condena. Pero por otro lado, el mismo Dios proveyó la salvación para que no tengamos que gustar la salvación y la condenación. Y de eso es que está hablando Pablo. De nada sirve la circuncisión, de nada sirve la incircuncisión si no está la fe en Cristo Jesús. Puedes ser devoto de lo que quieras ser, pero si tu fe no está centrada en Cristo Jesús, si no caminas con Él, no serás justificado, no serás justificada. Él derramó su sangre. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Había un pecado, hay un pecado en la humanidad. ¿Sabe? Y dijo el autor bíblico: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús derramó toda su sangre. Camino al Gólgota. Y en el madero de la cruz derramó gota a gota cada uno, cada partícula de su sangre para redimirnos. Él es el Cordero de Dios, y en esta fe, esta es la fe que está proclamando Pablo, que está enseñando a la iglesia de Roma, que está en disputa frente a cuál es la verdadera iglesia o cuál es la verdadera fe. No existe la iglesia verdadera. Oiga, déjeme decirle, yo no sé si tu iglesia nació ayer, yo no sé si tu iglesia nació hace 100 años, yo no sé si tu iglesia nació hace 1500 o 1700 años. Lo único que te digo es que ninguna iglesia te puede salvar, ninguna doctrina te hará salvo. El único que te hace salvo, el único que derramó su sangre por ti, el único que fue y es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús. Y mediante la fe en Cristo Jesús es la salvación, porque lo dijo Pedro: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Óigalo bien, no son las obras de la ley. Aquellos que quieren adoptar algunas prácticas: oh, a mí me gusta el Shabbat y lo celebro de cuando en cuando. Y no es malo, es bíblico. Guardar y celebrar el día de reposo, eso está bien. Pero a veces hay hermanos que quieren excederse y pretender ser judíos. Óigalo bien. Pretender ser judíos. Esto es como calzar 37 pero ponerse un par de zapatos 45. No te va a calzar bien. Vas a caminar raro. Vas a parecer un payaso, una payasa. Porque eso no es lo tuyo. Aquí lo importante no son los rituales. Aquí lo importante no es la religión. Aquí lo importante es tu relación con Jesús. ¿Cómo estás con Jesús? ¿Esa fe tuya es una fe creciente en Jesús? ¿Por qué? Lo dice la Escritura. Oh, ya lo dijo antes: más el justo por la fe vivirá. ¿Pero fe en quién? En Jesús. Y se dirá más adelante: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estando muerto en tus delitos y en tus pecados, siendo injusto, como lo decía Pablo en el audio anterior, Dios quiere hacerte justo. Dios quiere verte justo. No por tus obras, no por tus prácticas rituales o cultuales o litúrgicas. No. Él quiere verte justo.
Pero a través de la fe en Jesús, si tú crees en Jesús, óyelo bien, si te sumerges en esta fe en Jesús, te arraigas en ella y empiezas a vivir esta fe de manera coherente, entonces ya Dios no te mira de la misma manera. No te mira como miran los demás. Sea circuncidado o no, Dios te va a mirar como justificado. Como aquel que es justo. No por sus obras, sino por la obra de Jesús. Sí, abiertamente, no se trata de desechar la circuncisión, ni tampoco de señalar a aquellos que no se hayan circuncidado. Yo no soy circuncidado. Sí, se trata de entender que ninguna obra personal me podrá hacer salvo. Que el único que realmente me puede hacer salvo es Jesús, y esto mediante la fe en Él, quien derramó su sangre para que, siendo yo injusto, Dios perdone mis pecados y me ve ahora a través de la sangre de Jesús como justificado. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.